Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y sobre todo, a generar muchas reflexiones. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces doloroso mundo de las relaciones en el ojo público, centrándonos en una pareja que cautivó a millones, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente vamos a explorar la idea de que Kerem Bürsin sacrificó mucho por Hande Erçel y qué oportunidades podría haber perdido en el proceso. Prepárense para un viaje emotivo y lleno de detalles que tal vez no conocían. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este tema, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese clic tan importante al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, y se unan a esta increíble comunidad que estamos construyendo juntos. Y bueno, ¿por qué este tema? Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron, casi de la noche a la mañana, en la pareja de moda en Turquía y rápidamente trascendieron fronteras, conquistando corazones en Latinoamérica y en muchas otras partes del mundo. Su química en pantalla en la serie Sen Kalkapm era palpable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación real. Durante su noviazgo ambos estaban en la cima de sus carreras, recibiendo propuestas de proyectos ambiciosos, campañas publicitarias millonarias y sobre todo, un nivel de fama que pocos alcanzan. Pero como suele suceder cuando dos estrellas de esta magnitud deciden unir sus vidas, la vida personal y profesional a menudo entran en un delicado equilibrio. Nuestra premisa hoy es simple pero profunda: ¿hasta qué punto Kerem Bürsin, en su afán por priorizar su relación con Hande Erçel, dejó pasar oportunidades valiosas? Hablaremos de los rumores, de las decisiones que se rumorea que tomó, y de cómo estas decisiones pudieron haber afectado su trayectoria. Es importante aclarar desde el principio que todo lo que vamos a discutir se basa en información pública, reportes de la prensa especializada en el mundo del entretenimiento turco y análisis de expertos en la industria. No buscamos juzgar, sino entender las complejidades de la fama y el amor en un mundo donde cada movimiento es observado y comentado. Primero, recordemos el momento cumbre de su relación. Cuando el romance entre Kerem y Hande se hizo oficial, ambos estaban en un pico de popularidad. Sen Kalkapm no solo fue un éxito masivo en Turquía, sino que se vendió a muchísimos países, convirtiéndose en un fenómeno internacional. Esto abrió puertas para ambos, pero especialmente para Kerem, quien comenzó a recibir ofertas para proyectos de mayor envergadura, incluso fuera de Turquía. Se habló mucho de su posible incursión en Hollywood, de proyectos en plataformas de streaming globales, y de colaboraciones con directores y actores de renombre internacional. Sin embargo, a medida que su relación con Hande se afianzaba, las noticias sobre estas ambiciosas oportunidades internacionales para Kerem parecieron ir desvaneciéndose. Y aquí es donde entra la pregunta clave: ¿Kerem Bürsin tomó la decisión consciente de frenar algunas de estas oportunidades para poder dedicarle más tiempo y energía a su relación con Hande? En el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de relaciones sentimentales entre figuras públicas, la logística se vuelve un desafío monumental. Viajes constantes, rodajes en diferentes países, agendas apretadas que dificultan encontrar tiempo para estar juntos. Muchas parejas de celebridades han enfrentado esto y, lamentablemente, no todas logran superarlo. Los rumores en la prensa turca sugirieron en varias ocasiones que Kerem había rechazado o pospuesto ofertas significativas, especialmente aquellas que implicaban largas ausencias del país o compromisos que lo alejarían de Hande por periodos prolongados. Se especuló que algunas de estas oportunidades incluían papeles protagónicos en series o películas internacionales que hubieran consolidado su estatus como una estrella global. La idea era que al estar tan enamorado y comprometido con Hande, priorizó la estabilidad y la presencia en su vida, en lugar de perseguir a ciegas una carrera internacional que requería una dedicación casi total. Piensen en esto: Hollywood, por ejemplo, ofrece una plataforma inmensa. Conseguir un papel en una producción estadounidense de renombre puede catapultar a un actor a un nivel de fama y éxito económico que supera con creces lo que se puede lograr en la industria turca, por muy exitosa que ésta sea. Estas oportunidades rara vez se presentan, y cuando lo hacen, es crucial aprovecharlas al máximo. La pregunta es si Kerem, al elegir pasar más tiempo en Turquía, estar cerca de Hande y disfrutar de su relación, optó por un camino que, si bien le trajo felicidad personal, pudo haber limitado su alcance profesional a largo plazo. Además de él,
Oportunidades internacionales, también se habló de proyectos de cine turco de alto presupuesto o colaboraciones con directores de culto que quizás requirieran un compromiso de tiempo y energía considerable. Si Kerem estaba invirtiendo gran parte de su tiempo libre en su relación, viajando para ver a Hande, o simplemente disfrutando de momentos juntos, es natural que su disponibilidad para asumir otros proyectos intensos se viera reducida. Esto no significa que no haya trabajado o que no haya tenido éxito, absolutamente no. Kerem ha seguido trabajando y ha lanzado proyectos interesantes. Pero la magnitud de las oportunidades perdidas es la cuestión. Imaginemos el escenario hipotético. Kerem recibe una oferta para una película en Hollywood, un papel secundario pero importante en una película de un director galardonado, con un rodaje de 6 meses en Los Ángeles. Al mismo tiempo, su relación con Hande está en su mejor momento, y ambos planean unas vacaciones juntos o simplemente disfrutan de la rutina diaria en Estambul. La decisión no es sencilla. Irse 6 meses y arriesgar la relación, o quedarse y perder la oportunidad de romper barreras internacionales. La prensa y los fans a menudo simplifican estas decisiones, sin comprender la complejidad emocional y profesional que implican. Otro aspecto a considerar es la presión mediática. Cuando dos celebridades de alto perfil son pareja, cada detalle de su relación se convierte en noticia. Las apariciones públicas, los gestos de cariño, las rupturas, todo es analizado y comentado. Mantener una relación sana y privada bajo este escrutinio constante es una tarea hercúlea. Quizás para proteger su relación del ojo público y del estrés adicional, Kerem optó por un perfil más bajo en lo que respecta a las ambiciones profesionales que implicaban una mayor exposición o un alejamiento prolongado. Es importante también mencionar la perspectiva de Hande. Ella también estaba en un momento crucial de su carrera. ¿Era una decisión mutua? ¿Se apoyaban en sus aspiraciones profesionales, o hubo un sacrificio unilateral? Si bien nuestro foco hoy está en Kerem, es imposible ignorar la dinámica de la pareja. Si ambos priorizaron su tiempo juntos, entonces fue una decisión compartida, aunque las consecuencias profesionales puedan haber sido más notorias para uno que para otro debido a la naturaleza de las oportunidades específicas que se presentaron. Los críticos y analistas de la industria a menudo señalan que las carreras de los actores son efímeras y que las oportunidades de alcanzar un estatus global no aparecen con frecuencia. Para Kerem, quien ya había demostrado su talento y carisma, estas oportunidades eran reales. Si las dejó pasar por amor, entonces, desde una perspectiva puramente profesional, se podría argumentar que hizo un gran sacrificio. Sin embargo, la felicidad personal y el amor son, para muchas personas, el motor principal de la vida. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar si una elección es correcta o incorrecta en este sentido? Además, es posible que las oportunidades perdidas no se limiten solo a Hollywood. Tal vez había ofertas para liderar producciones turcas de un calibre diferente con presupuestos mayores, o que buscaban un público más nicho y artístico, en lugar de producciones masivas para audiencias globales. Si Kerem estaba enfocado en la relación, es plausible que no tuviera la energía mental o el tiempo disponible para explorar estas posibilidades con la intensidad que requerían. También hay que considerar el aspecto financiero. Si bien Kerem Bürsin es un actor exitoso y bien remunerado, las oportunidades internacionales suelen venir acompañadas de contratos millonarios y, a menudo, de una participación en los beneficios de proyectos a gran escala. Si sacrificó este potencial crecimiento económico por su relación, también es un sacrificio considerable. Es fascinante ver cómo las vidas de las celebridades, que parecen tan lejanas a nosotros, a menudo reflejan dilemas muy humanos: el amor versus la carrera, el tiempo personal versus las ambiciones profesionales. La historia de Kerem y Hande, vista a través de este prisma, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las decisiones que tomamos, o que hemos tomado, en nombre del amor o de nuestras aspiraciones. Es innegable que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel generó una gran cantidad de contenido para los medios y fascinó a sus seguidores. Se convirtieron en la pareja de ensueño para muchos, y verlos juntos era un bálsamo para el alma de sus fans. Sin embargo, como en todas las historias, hay capas más profundas. Nuestra hipótesis es que Kerem, al priorizar esta relación, pudo haber cerrado puertas a oportunidades profesionales que, desde una perspectiva de fama y éxito a nivel mundial, podrían haber sido decisivas para su carrera. ¿Fue una elección acertada? Solo Kerem lo sabe. Lo que sí podemos afirmar es que, desde el exterior, observando la trayectoria y las oportunidades
Desde que se rumoreaba que tenía, parece que hubo un momento en que el amor y la estabilidad sentimental pudieron haber tenido un peso mayor en sus decisiones que la búsqueda implacable de una carrera internacional. Y bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este vídeo, un viaje bastante intenso a través de las posibles sacrificios y oportunidades perdidas en la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado cómo el amor y la fama, dos fuerzas poderosas, pueden entrelazarse de maneras complejas, llevando a decisiones que moldean trayectorias profesionales y personales. Hemos discutido los rumores y especulaciones sobre oportunidades internacionales y proyectos de alto calibre que Kerem pudo haber dejado pasar al priorizar su relación. En resumen, la idea central que hemos abordado es que mientras Kerem Bürsin y Hande Erçel vivían uno de los romances más mediáticos de Turquía, y ambos se encontraban en un punto álgido de sus carreras, se rumorea que Kerem pudo haber sacrificado oportunidades profesionales significativas, especialmente aquellas que implicaban una proyección internacional o un compromiso de tiempo muy elevado, para poder dedicarse más a su relación. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y saber que estamos construyendo un espacio donde podemos debatir y aprender juntos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin sacrificó mucho por Hande Erçel? ¿Han pasado por situaciones similares en sus vidas, donde el amor ha influido en sus decisiones profesionales? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y valoro enormemente cada una de sus opiniones. Su interacción hace que este canal sea lo que es. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e informativo, les pido un gran favor, denle un buen me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que estamos preparando. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.